Hola mi gente, bienvenidos a un nuevo video. Bienvenidos a Jurassic World The Game. Bueno, el día de hoy continuamos con nuestra cuentita 100% free to play. Y hoy vamos a traer información relevante e importante sobre el evento que ha venido, Locura del Pantano. Vamos a pasarnos este eventito el día de hoy. También traeremos el desbloqueo de la siguiente criatura rara, que es el Carnotaurus. Y traeremos una criatura cenozoica a nivel 40. Así que no te lo pierdas, pero antes de eso, no te olvides de suscribirte al canal y dejar tu hermoso like, que eso ayuda, que eso motiva para seguir subiendo más y más contenido. Ahora sí, sin más dilación, vamos con la acción. Vamos allá. Esta es una pequeña parte adicional a lo que vimos en el video anterior sobre las misiones secundarias. Si no lo viste, aquí en el canal está subido el videito sobre las misiones secundarias aquí en mi cuenta Free to Play. Bueno, a ver, me hicieron una pregunta en lo que serían los comentarios. Y sí, es muy importante esta pregunta, tratar de responderla lo más claro posible para cualquier persona que tenga esta misma duda. Cuando hablamos de misiones secundarias, yo siempre les he dicho, traten de hacer las misiones secundarias hasta donde ustedes pueden llegar sin gastar muchos recursos, ¿ok? Tenemos las misiones secundarias de criar muy raros y de criar legendarios. Si ustedes tienen los muy raros subidos al 40 y los tienen los legendarios subidos al 40, vale la pena criar de nuevo un muy raro de cada uno de ellos y criar un legendario de cada uno de ellos. Pero no vale la pena gastarse 4250 billetitos para tratar de buscar una de estas criaturas. Por ejemplo, en el caso del Diplodocus generación 2, tendremos al Cenosaurus y al Salmoxes. Si ustedes buscan uno de ellos y tratan de conseguirlo por 4250 billetitos, quiere decir que no tienes desbloqueada la criatura en el mercado de ADN. Entonces no vas a tener que comprar uno. No vas a tener que conseguir solamente uno, vas a tener que conseguir los 8 para poder completar las misiones secundarias. Y no va a valer la pena gastarte 4250 billetitos por 8. Tienes que multiplicarlo obviamente por 8. Te saldría más de 30.000 billetitos para hacer unas misiones secundarias. No vale la pena. Por ejemplo, mi cuenta Free to Play en todo este tiempo he ahorrado 36.175 billetes. No me voy a gastar 30.000 billetes para hacer unas misiones secundarias. Si no lo tienes desbloqueado los legendarios, quiere decir que no vas a poder completar las misiones secundarias. Y no vale la pena que gastes billetitos para completarlas. Si necesitas uno de ellos, lo compras en el mercado de ADN, porque lo tienes desbloqueado. Si no lo tienes desbloqueado, no te preocupes. Volverá el Diplodocus. Volverán las misiones secundarias cuando regrese el Diplodocus. Y ahí las completarás porque ya tendrás las criaturas. No las mismas porque van rotando, no serán las mismas. Pero igual seguirán siendo legendarios y tendremos la forma de desbloquearlos. Entonces esta es mi recomendación. No malgasten billetitos para poder completar las misiones secundarias. Bueno, vamos con el eventito del día de hoy. Tenemos Locura del Pantano. Tenemos un evento de mods, chicos y chicas. Así que pilas con los mods. Vamos a ver qué tipo de recompensa vamos a tener en este eventito. Muy bien, tenemos una criatura de ámbar. Tenemos al tan amado y odiado a la vez Talasadromeus. Para quien no sepa, es la criatura de torneito de esta semana. Malas noticias para algunos de nosotros. Y tenemos algunos dinosaurios legendarios comunes. El Shunosaurus puede ser el más importante porque es de ámbar. El Arotitán, por ahí ya me lo comunicaron que es una criatura, gracias Omar, por cierto, que es una criatura de PvP. El Arotitán específicamente PvP, o sea, no se va a desbloquear nunca, así que si lo quieren copias, lo tendrán que recibir de eventos o si no tendrán que jugar PvP. Ok. Y el Supersaurus sí es una criatura de ámbar. Listo, chicos y chicas, ya tenemos ahí todo preparado. Y ya, no hay billetitos. Bueno, vamos allá. Anfibios y mods.
Wow, no me lo esperaba. No me lo esperaba y tenemos que derrotar a 6 oponentes con un equipo de anfibios. Y por suerte tenemos nuestro batallón de Diplodocus, pero no creo que sea suficiente porque si son 3 peleas estaríamos hablando de 9 anfibios. Wow. Así que necesitamos 9 anfibios. Aquí tenemos 5, tenemos 8. Sí, puede ser que los tengamos, ¿no? 9 no es más que suficiente. Los mejorcitos que tengo aquí serían 10 tengo, ¿no? Uy, con las justas, chicos, con las justas. Bueno, vamos a empezar con un Diplodocus. Vamos a dejar 2 Diplodocus. En la primera ronda vamos a llevar uno. Supongo que la primera ronda es la más fácil. Vamos, pero no. Primero voy a llevar al Mastodontosaurio como tanque, digamos el Diplodocus. Y ahí tiramos un Prestosuchus. O mejor llevamos al Caprosuchus porque me parece más sencillo en esta primera ronda. Y llevamos mods. Ok, chicos. Para no perder la ronda vamos a utilizar mods buenos. Vamos a ver. ¿Qué mods tengo? Tengo un mod de inspirar. Cuidado con ese mod de inspirar que es buenísimo para subir las habilidades tanto de vida como de ataque de las criaturas. Vamos a hacer lo siguiente para que llevemos y la ronda no sea perdida. Como son 6 oponentes, obviamente tenemos que rotar 2 y 2 y 2. Esa es la idea, ¿no? El primero va a ser uno que le suba la vida a nuestra primera criatura. Vamos a darle vigor, que nos da un 20%, sí, un 20% de aumento de salud. Y ahí vamos a tirar fortaleza, que subimos a los demás. Salud. Sí, vamos a darle fortaleza. ¿Cuánto da? 500 aliados. Bueno, está bien, está bien. Y le vamos a dar alfa para todos, ¿no? Para que suba el ataque los otros dos. Listo, vamos a ir preparaditos. Vamos allá. Bueno, como les comentaba, no está tan sencillo. Son criaturas débiles, pero lo malo es que son 6, ¿no? Si fueran 3, esto sería regalado. Pero no se la ve tan complicada el evento. Si lo hacen de esta forma, va a ser sencillo. Bueno, Mastodontosaurio está chetadito. Vamos a reventarle el primero. Recuerden que la idea es que por lo menos mínimo el primero tiene que matar a 2, el segundo los otros 2 y el último los otros 2. Mínimo. Y si no, el primero que se cargue unos 4. Bueno, ahí viene un volador. Cuidado con el volador. Ojo al piojo con el volador. Voy a matarlo rápidamente al Corythosaurus. Ya el Mastodontosaurio se cargó de 2. Muy bien, ya tiene su cuota. Bueno. A ver, el Rhamphorhynchus me podría matar si viene con todo cargado. Así que voy a guardar porque tendría que matarme con todo. Viene con 4. ¿Con 4 me revienta? Sí, me parece que sí. Sí. Pero no me atacó, así que me da oportunidad a protegerme. Con 3 no me mata. Con 3 no me mata, así él quisiera, pero no lo va a lograr. Muy bien. Vamos a seguir atacando. Ya el Mastodontosaurio se encargó de 3. Está bien la cuota que le ha hecho. Faltan los otros 3. El Diplodocus tiene que cargarse de 2. Y le dejamos al Caprosuchus 1. Bueno, pues creo que el Mastodontosaurio se puede cargar de otro más, chicos. De otro más se va a cargar el Mastodonsaurus. Ahí está. Dicho y hecho, se encargó de 4. Muy bien, chicos. Muy bien, muy bien. Dice que él quiere ser el nuevo rey de los anfibios. Pero el Diplodocus está aquí para demostrar quién es el rey. Y otra vez, esta semana hemos tenido peleas de anfibios, ¿no? Como que los anfibios han tomado la batuta. Y así Ludia no nos trae nuevos anfibios. Wow. En la última actualización, que ya el videito está subido en el canal, nos trajo solamente carnívoros. 3 carnívoros. Si no lo has visto, lo puedes revisar aquí en el canal, que hemos subido ese videito. Carnívoros interesantes. No muy buenos, pero interesantes. Listo.
Ahí está el Diplosucos, dice, yo remato. Excelente. Primera partida terminada. Segunda pelea. Ahora son 7. Wow. Wow, wow, wow. Se puso candente esto, chicos. Vamos a llevar un Diplosucus al inicio, Prestosucus y terminamos con otro Diplosucus. Ok. Lo mismo, la misma estrategia. Vamos a llevarle... Vamos a subirle vida al primero para que aguante lo más que pueda. Le llevamos... fortaleza o más ataque. Fortaleza le vamos a llevar. Le vamos a dar fortaleza para darle más vida. Ya de por sí tiene buen ataque. Y le vamos a llevar, porque estas son 7. Estas son 7 criaturas y mis criaturas no son las mejores. Recuerden que estamos hablando en la cuenta free to play. Y no es una cuenta súper chetada, ¿no? Para asegurar la ronda. Vamos a llevar un inspirar. Igual casi no los utilizo para otra cosa, ¿no? Entonces está bien que los utilicemos en este eventito. Listo, vamos allá. Como no juego mucho PvP con mods, bueno, realmente no juego PvP. No me da tiempo, no me da el tiempo para jugar PvP. Recuerden que manejo 2 cuentas, aquí en el canal tenemos 2 cuentas y el tiempo se me va en las 2, entonces no me da tiempo para PvP. Entonces vamos a utilizar tranquilamente los Inspira. No son muy fáciles de conseguir, pero ahí está, ¿no? Vamos al primero, el Diplosucus se lo va a merendar. De igual, si tú no juegas PvP, aquí está la oportunidad que utilices estos mods. Especialmente el Inspirar, que es un mod difícil de conseguir, pero no lo vas a usar. Entonces úsalo aquí. Muy bien. Vamos a matar al segundo. Acabamos con el segundo. Bien, bien, bien. El Diplosucus tiene que encargarse de 3. Te quedaste con 1. Mira que la cantidad de ataques que tengo, lo reviento solamente con 1. Se encargó de 3, hasta de 4 podría encargarse el Diplosucus. Ya, este tipo de eventos sí es totalmente válido. Sí me gusta porque nos ayuda a utilizar mods y obviamente otro tipo de estrategia. No solamente contra 3. Pero eso de las girosferas, que también ya hicimos videito, no Lude. Así no lo hagas, Lude. Por favor, no me repitas ese tipo de girosfera, o si no, volveremos a no hacer ninguna girosfera aquí en el canal. Y obviamente recomendando a todos que no las hagan si sigue de esta forma Ludia. No puede ser así. Bueno, eso ya lo hablamos en otro video. Listo, entonces nos faltarían 3. El Diplosucus es encargado de 4. Yo creo que hasta aquí llegó el pobre. No, todavía sigue dando pelea. Tenemos... Se quedó con 3, ¿ah? Vamos con 4 y guardamos 4. Y se ha matado a 5. Pues que por eso digo que él es el rey de los anfibios. Seguimos ahí. Y se va a encargar de otro más. Voy a ponerle 2 por si acaso. Ah, ya no se encargó del otro. Ya no pudo, ya hasta aquí llegó mi compa. Tiene que matarme con 5. Ah, no lo hizo. Está bien. Bueno, ya hizo lo suficiente el Diplosucus. Así que vamos a dejarlo descansar. Viene con 7. ¡Qué bárbaro! Muy bien. Ahora viene el Prestosucus. El vice. Este es el vicerrey. Porque este también es bueno realmente. Al nivel 20 se lo utiliza muy bien en Liga Dominadores. Y no está nada mal. Claro que no se compara con el Diplosucus. No hay por dónde.
Por lo menos nivel 20 no. Tenemos ahí. Y terminamos, chicos. No ha estado tan difícil el evento. Realmente no es un evento complicado. Hay que pensar un poquito. Y tener las criaturas necesarias. Mínimo 9 criaturas. Y si no, dejarlas descansar. Si tienes 3 solamente, déjalas descansar. Y le vuelves a combatir cuando ya estén recuperadas. Ya, como son 2 días. O 2 días o 3 días. Déjame ver. Son 3 días. 3 días realmente cuando empezó. Cuando ustedes vean el video faltará uno más. Así que no es tan complicado. Tercera y última. Ahí está. Igual forma, la misma estrategia. Estrategia que funciona, no se la cambia, ¿no? Equipo ganador no se cambia. Uy, no, tú no, carajo. Tú no. Vamos con esto. Y llevamos el otro inspirar y a batallar. Esperemos tener suerte y sacar a la criatura de ámbar. Uy, sería un ahorro tremendo de ámbar. Si nos sacamos eso, sería lo mejor de aquí. La recompensa. Cuéntenme ustedes si le salió al Yuxisaurus, creo que era, ¿no? El Yuxisaurus, la criatura de ámbar de este eventito. Porque ahí sí tuvieron tremenda suerte. Ojalá nosotros tengamos suerte y la saquemos. Pelicanimimus. Vamos a pegarle. Viene un carnívoro que no me va a hacer nada. Lo bueno que en este evento no hay cambios. Por si acaso, ellos no tienen cambios. Ellos no pueden hacer ningún tipo de cambios. Se tienen que batallar. Tienen que batallar con lo que tienen. Ya, bueno, más que seguro que el volador sí me elimine. Porque tiene bastante. Y tiene puntos suficientes para... puntos de sobra tiene. Bueno, los acabó con todos. Ya está bien. Bien, Diplosucos. Es que viene un volador. Ya con volador es un poquito más difícil hacer las peleas. Cuidado que todavía faltan. Necesito matar mínimo 2. Con el Prestosuchus. Y viene un volador. Uy, uy, uy. Cuidado que esto se puso intenso. Cuidado, cuidado, cuidado. Debo tener cuidado con ese volador. Voy a ver si exijo que me ataque la pantera. Vamos, atácame, atácame. Ya, no me podía confiar del volador. Porque no puedo dejarle al volador muchos puntos de ataque. Ya, ahí sí. 700. Le aguantaría 3. Por si acaso le ponemos. En esta última batalla sí tuvimos que pensar un poquito. Y especialmente tenemos otro volador, ¿no? Ojo, cuidado, le salen este tipo de criaturas. Y ahí sí se pone difícil la pelea. Matamos a este. Lo eliminamos. Y ahora sí el otro tendría que acabarnos con 4. Nunca pueden faltar las motos aquí en el canal. Ya son un meme en el canal. Y listo, chicos, lo terminamos. Bueno, la última peleita sí fue un poquito exigente, especialmente por los voladores que salen, ¿no? Que son un poquito complicados. Bueno, listo. Vamos a ver qué sacamos. A ver, Ludia, por favor, danos algo de suerte, ya que tantas cosas que nos ha hecho dar coraje en estos días. Veamos. No, Ludia, como siempre. Bueno, un Supersaurus que es una criatura de ámbar, pero bueno, ya está. Listo, vamos a lo siguiente. Bueno, ahora estamos ya con el evento de la criatura rara, el Carnotaurus.
Una criatura rara de desbloqueo, obviamente el eventito. No se lo pierdan, no deben perderse porque estos ciclos se tardan en regresar. Bueno, aquí tenemos la criatura que nosotros necesitamos. No es un evento muy complicado. Ya hice las 3 primeras peleas para que no se haga muy extenso. Vamos a enfrentarnos a ¿qué cosa? Un solo carnívoro. Bueno, ya me la olía porque el día de ayer también... No fue ayer. Antes de ayer que subimos el videito del Gallimimus. También nos tocó enfrentarnos contra el Gallimimus súper chetado. Ahora vamos a enfrentarnos con un Carnotaurus también chetado. Vamos a llevar criaturas medianamente buenas porque si no va a ser un poquito complicado. A ver, yo creo que con este poder es más que suficiente. ¿O sabe que? No, ya sé lo que voy a hacer. Voy a llevar al Pederpes. Tengo una copia, me falta la otra todavía que no la he podido desbloquear. Y ahí sí vamos a llevar al Caprosuchus y al Proterogyrinus. Ok, eso será nuestro equipo. Vamos allá. Ya saben para qué viene el Pederpes, ¿no? El Pederpes viene a aguantar golpes. Vamos allá. Ya a estas alturas también ya podemos haber subido ya el videito de las bandadas. Para que todos los vean. El videito está muy bueno. Explicando todo respecto a las bandadas. Así que véanlo ahí en el canal. Ventajas y desventajas de las bandadas. Y cuáles son las mejores bandadas del juego. Está bien explicadito el videito. Así que espero que le den su visitadita. Bueno, ahí estamos. Y ahora sí hemos hecho el trabajo del Pederpes. Ahora sí el Pederpes puede ir en paz. Pero parece que no va en paz, va en pez. Pero ahí está el Pederpes. A ver qué haces. Guardándome. Ok. se ve como literal, 2 lagartijas enfrente de un gran tiranosaurio. Bueno, en este caso un Carnotaurus, ¿no? Parece que el Pederpes tendría las manos, el tamaño de las manitas. Te quedaste con uno. Ok, yo creo que podemos cambiar hasta que el Pederpes sobreviva y reventarle. Listo, ya está. Ok, hemos terminado el eventito. No es difícil, chicos y chicas, así que todos pueden desbloquearlo y ahora sí tener las criaturas. Una cosa que por ahí estaban preguntando. Para poder desbloquear estos eventos necesitas hacer mínimo nivel 60. Por ahí un suscriptor me estaba comentando eso, que a nivel 60 ya le aparecieron los eventos de raros. Así que mínimo nivel 60. Si no tienes nivel 60 no te van a salir estos eventos. Tendrás que esperar a la próxima ronda que venga a futuro. Bueno, una vez aclarado eso, vamos a ver. Carnotaurus. Ok, muy bien, ya lo tengo desbloqueado, pero una copia no viene mal. Ahí está. El cachudo. Otro puntito para el choque de titanes. Bueno, estamos con la criatura del día de hoy, la criatura al nivel 40. Un cachudo. Aquí tenemos al Megaloceros. Ok, qué bonita estampa que tiene esta criatura, este mamífero. Estamos hablando de un cenozoico, ¿verdad? Hermoso, realmente me encanta. Vamos a ver un poquito más de cerca a esta hermosura. Es un buen mamífero. Me gusta su estética, su porte y sus cachos. Ahí están los cachos del megalocero. Eso te pasa por tener muchas hembras. Ahí está. Bueno, entonces ya lo tenemos aquí al megalocero. Un cenozoico de nieves. Ya con este sería nuestro cuarto cenozoico, chicos y chicas, nuestro cuarto cenozoico legendario subido al nivel 40. Ojo al piojo con eso. Ojo, ¿por qué? ¿Por qué me estoy dedicando a subir a los cenozoicos? Porque son las criaturas que más débiles tengo, ¿no? Son el grupo más débil que tengo. Y yo quiero poder competir en un torneo cenozoico. Y por eso trato de darle prioridad en este momento a los cenozoicos. Bueno, entonces vamos a ver qué nos dice. No, antes de ver qué nos dice, vamos a darle de comer a esta criatura.
tiene 2 comiditas adicionales. Vamos a ver. Obviamente es un herbívoro. Se pone ahí en la hierbita. Muy bonito. Ok, estamos en una como coliseo, ¿no? Tipo grande, obviamente. Y que crea nieve aquí de forma artificial. Bueno, listo. Vamos ahora sí a ver qué nos dice Ludia a la criatura hermosa que está aquí. También conocido como el alce irlandés y el alce gigante. Megaloceros en griego significa gran cuerno. Oh, se nota por qué le dicen gran cuerno, ¿verdad? Con cuernos enormes y una complexión voluminosa, el megaloceros mide 2 metros de alto hasta la cabeza. Ok, 2 metros de alto. Ok, los cachos obviamente le sobrepasan esos 2 metros. ¿Sabías que los primeros ejemplos de arte rupestre representan al megaloceros con una capa oscura de pelo y una parte inferior blanca? Listo, listo. Ya, ok. Después de la temporada de apareamiento, el megalocero se desprende de sus impresionantes astas, pero no pasa nada, le vuelven a crecer. Obviamente se lo sacan de los alces de la época, que ocurre lo mismo, ¿no? Se sacan de sus ornamentas ahí que tienen en la cabezota ahí. Bueno, le damos ahí al megalocero con sus cachitos. Vamos a ver sus estadísticas. Tiene 1296 de vida con 331 de ataque. Teniendo una producción de 70.848 cada 6 horas en moneditas, ¿no? Ok, vamos a compararlos con las 3 criaturas que tenemos. Obviamente este es el cuarto. Tendríamos un top 4. En el caso de las moneditas, el megaloceros queda en el puesto 3. Sigue en primer lugar el Yuntaterion. El Yuntaterion es el cenozoico hasta el momento que más produce moneditas, ¿no? 30.000 monedas por hora. 30.836 monedas por hora. En cambio, el megalocero se queda con 11.808 moneditas por hora. Uy, bajísimo, bajísimo. En lo que es vida, el megaloceros tampoco es una criatura con mucha vida. Tiene 1.296 de vida. No le sacamos el primer puesto al Yuntaterion, que tiene 1944. Se quedará con el puesto número 2. El megaloceros. Por debajo tenemos al Forurascus y al Andriusarchus. Ok, segundo con mayor vida por el momento en lo que son los cenozoicos. Vamos a lo que sería ataque. En lo que es ataque tampoco es uno de los mejores. El Andriusarchus, que fue la criatura anterior que subimos al canal, tiene 531 de ataque, ¿no? 531 de ataque. En cambio, el megalocero se queda en el tercer puesto con 331. Por debajo del Forurascus, que tiene 359. O sea, el Forurascus obviamente tiene mejor ataque. Un poquito menos de vida, pero es mucho más eficiente el Forurascus ahí, en lo que es ataque, ¿no? El megaloceros tiene también un híbrido. Vamos a ver. El Indricoceros. Ok, un híbrido con 4.449 de vida y 1.390 de ataque. Obviamente es un híbrido legendario común y muy útil para Liga Dominadores. Ya trataré de sacar mi segunda copia de megaloceros, pero obviamente primero tengo que sacar el Indricotherium para poder hacer este híbrido. Igual no estoy enfocado en sacar los híbridos por el momento. Por ahora solo legendarios. Mi idea es sacar todos los legendarios posibles y después ahí comenzar a sacar sus copias para sacar a los híbridos. Aquí teníamos el híbrido Indricoceros. Bueno, esto sería todo lo que respecta al videito de hoy. Espero que les haya gustado y que les haya sido muy útil la información referente a los eventitos de desbloqueo. Así que no me queda más que decir, se suscriban quien no está suscrito y dejen su hermoso like, que eso ayuda muchísimo al canal. Con esto me despido y nos veríamos en un próximo video de Jurassic World The Game. Hasta la próxima. Bye bye.